muchísimo gusto que sigas aquí con nosotros en Creyendo lo Imposible. Ahora te invito a que escuches a Juan Germán Ortiz con este tema acerca de la ordenanza del bautismo. Yo soy Aida Rodríguez y tú estás en Creyendo lo Imposible. Es Hechos 8 del 26 al 39. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Iván el Terrible gobernaba Rusia. No tenía tiempo para sí, para el matrimonio o para la vida social. Y realmente sus vasallos más cercanos estaban altamente preocupados, y entonces decidieron buscarle una novia. Encontraron a Sofía, hija del rey de Grecia. Al solicitar la mano de Sofía, lo condicionaron a que se hiciera miembro de la Iglesia Ortodoxa griega, lo cual aceptó. Sin embargo, un artículo de dicha iglesia establecía que ya no podría ser soldado profesional. Iván y 500 de sus soldados idearon un plan. Al ser sumergidos en las aguas, cada uno de ellos dejó el brazo derecho fuera del agua con su espada en la mano. Déjeme decirle que al ser bautizados no debemos dejar nada sin bautizar. Es decir, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos, realmente debe ser sumergido también en las aguas de la muerte. Yo quiero hablarles de la ordenanza del bautismo. Yo quiero que me permitan hacerle algunas preguntas al pasaje y dejar que el pasaje las responda. Por ejemplo, la primera pregunta: ¿quiénes deben bautizarse? Bueno, deben bautizarse los que tienen un conocimiento espiritual. Quiero que me escuche bien, no un conocimiento memorístico, no un conocimiento intelectual, ni aún un conocimiento teológico, sino un conocimiento espiritual. Felipe
abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció al eunuco el evangelio de Jesús. Déjenme hablarle un poquito del eunuco. La realidad es que el eunuco oye el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio no es otra cosa más que la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Yo quiero decirle que este eunuco es una persona cansada, pero no cansada del viaje desde Etiopía a Jerusalén y ahora de regreso, sino cansada de los dioses falsos y de una vida permisiva que se llevaba en aquel entonces. Déjeme decirle que la Biblia dice que había venido a Jerusalén a adorar. Verso 27. Era una persona importante. Dice que era funcionario de Candace, reina. Candace, reina, estaba gobernando en lugar de su hijo. Su hijo era tan importante, tan hijo del sol, que no podía involucrarse en los negocios terrenales. Y en lugar de él, entonces su madre lo hacía. Pero era una persona interesada en la palabra de Dios. Dice que mientras regresaba a Etiopía, iba leyendo al profeta Isaías. Si son angas o son mangas, lo cierto es que Dios quiere que toda persona escuche el evangelio, escuche que Jesús murió, que fue sepultado y que un día se levantó victorioso de entre los muertos. Toda persona tiene derecho a escuchar de Jesús, a escuchar el evangelio. Su vecino, su hija, su hermana, su familiar, su vecino, deben escuchar de Jesús, pero también deben bautizarse los que tienen una creencia espiritual. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Déjeme decirle que el bautismo es para creyentes. Lo cierto es que el bautismo es para creyentes y cuando una persona cree, esa persona se debe bautizar. Si es posible en el mismo día, se debe bautizar. Lo más interesante es que se puede creer en cualquier lugar. Me llama la atención, por ejemplo, que el ladrón es capaz de creer en la cruz del Calvario. Me llama la atención que la samaritana es capaz de creer ahí en la cercanía de un pozo. Me llama la atención que el carcelero de Hechos 16 es capaz de creer en la misma prisión o cárcel. Pero este eunuco es capaz de creer en su carro, en su vehículo. Allí simplemente él cree. Me llama la atención, hermanos, que el bautismo no es por entender el evangelio. Algunos hermanos, santos hermanos, bueno, más hermanos que santos, se la dan de que entienden mucho de la Biblia y mucho del evangelio. No es por entender el evangelio. ¿Quién puede entender el amor de Dios? Dígame, que me lo explique. ¿Cómo puede ser posible que Dios a usted, bueno, para que no se ofenda, a mí también, a nosotros nos amara? Dígame, ¿cómo? Eso no tiene explicación. Y que por amor a usted y a mí entregara a Jesucristo en una cruz. Eso no tiene entendimiento. Lo cierto es que para creer de todo corazón se requieren 3 elementos. Escúcheme. El primero es el Espíritu. No podemos cancelar al Espíritu de Dios. Es el Espíritu el que está como director de todo esto. Le dice a Felipe, acércate a ese carro y háblale del Evangelio. El segundo elemento es la palabra. La gente necesita tener la Biblia, no libros. ¿Me explico? No libros. Sí son buenos los libros, bueno, algunos. Pero déjeme decirle que es la palabra lo que la gente necesita. Y el tercer elemento es una persona. En este caso se llama Felipe. En el caso suyo es usted. No puede estar usted orando que alguien, que Dios envíe a alguien a hablarle a su compadre. ¿Por qué? Porque Dios ha pensado que sea usted. Algunos, no tan frecuentemente, pero en el pasado venían y buscaban al pastor. Pastor, necesito que le hable a mi suegra para que cambie un poco. No, pues háblele usted, ¿me explico? ¿Para qué la contrató como suegra? ¿Me explico? La persona. Dios pudo haber escogido un ángel. No. El ángel le dice a Felipe, acércate.
y es Felipe. En segundo lugar, ¿cuál es la forma del bautismo? Déjeme decirle dos cosas. La forma del bautismo es una sepultura. Cuando nosotros estamos bautizando, debemos prefigurar una sepultura. Dice, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Pablo de una manera categórica va a expresar que el bautismo es sepultura, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Solo la inmersión prefigura, describe la sepultura suya, a la vieja vida, la sepultura mía, y la resurrección a la vida nueva en Jesucristo. Pero la forma del bautismo es un símbolo. El bautismo es un símbolo externo de una experiencia interna. Simplemente dice, y le bautizó. Yo quiero decirle, amigo, amiga, que el bautismo no salva, es solamente un símbolo. Puesto que no salva, el ladrón no fue bautizado. Dirá usted, ¿cuál de todos los ladrones que ha habido? Bueno, pues aquel ladrón que estaba junto a la cruz de Jesús, que le dice a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo le pregunto a cualquier teólogo que me diga, por favor, ¿dónde está ese ladrón? Y ese ladrón simplemente Jesús dice que está allá en gloria, en el paraíso, simplemente en el paraíso. Ahora, si el bautismo salvara, ¿por qué Pablo dice que Cristo no le envió a bautizar? ¿No le parece que es incongruente que siendo el bautismo algo que salve, simplemente Dios no mande a Pablo a bautizar? Es lo que él dice en 1 Corintios 1:17. Lo cierto es que se requiere la sangre. ¿Cuál sangre? Se requiere la sangre. ¿Cuál sangre? Se requiere la sangre. Pregunto, ¿cuál sangre? La sangre de Cristo antes que el agua. Usted tiene que ser lavado primero en la sangre de Cristo. Déjeme decirle que se requiere Cristo antes que la iglesia. Hay algunos que están enseñando que la iglesia salva. La Biblia dice que es Cristo el que salva. Y se requiere la salvación antes que el bautismo. Una persona para ser bautizada primero debe de haber aceptado a Cristo y estar segura de su salvación. El eunuco va a decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Está confesando, está creyendo, está haciendo la primera declaración acerca de Jesús. El bautismo es un símbolo de la base de la salvación. Cristo resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, estábamos perdidos. Pero de la esencia de la salvación, es decir, ahí se prefigura que el hombre ha muerto y ha resucitado a una nueva vida. Su vida tiene que ser diferente después de haberse bautizado, porque sencillamente usted ahora está en Cristo, ha sido regenerado en Cristo. Y la tercera observación, la esperanza de la salvación. ¿Qué quiere decir? Aquí se prefigura que un día usted y yo, de todos nosotros, escúcheme, hoy amanecí muy positivo, de todos nosotros se va a decir un día, y murió. Pues un día también vamos a resucitar, ciertamente vamos a morir, vamos a ser sepultados, pero Cristo va a venir y a la final trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar primero. La última pregunta, ¿qué permite el bautismo? Observo en el pasaje dos cosas. El bautismo permite el crecimiento cristiano. Usted quiere crecer en Cristo, usted tiene que bautizarse y dejar sus miedos. No guiarse por los miedos, sino confiar en el Señor. Llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El de la iniciativa no es Felipe, el de la iniciativa es el eunuco, le muestra las aguas. Yo le pregunto, ¿qué hace una persona cuando acepta a Cristo? Fíjese bien, cuando acepta a Cristo, ¿qué hace? Pues déjeme decirle algunas cosas. En primer lugar, se bautiza. Fíjense, pensemos en Saulo. ¿Qué dice de Saulo? Saulo tiene un encuentro camino a Damasco con el Señor Jesucristo y llega a Damasco. Hasta Damasco va un discípulo, no un pastor ordenado. Un discípulo va a buscar a Saulo.
Dice la Escritura que levantándose fue bautizado. ¿Por quién? Por ese discípulo. Por ese discípulo. No por un pastor ordenado. Por ese discípulo. Dice que fue bautizado. En segundo lugar, ¿qué hace un nuevo creyente cuando ha recibido a Cristo? Predica a Cristo. Y alguien me va a decir, pero es que no está en el seminario. Pero es que no sabe teología. Pero es que no sabe ni la O a la H por lo redondo. Me explico, yo no sé si está redonda o no. Pero no sabe en la vida cristiana ni en educación cristiana. ¿Y qué tiene que ver eso con predicar a Cristo? Si no voy a predicar lo que sé, voy a predicar lo que ha pasado en mi vida. Saulo enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Si usted no predica a Cristo, déjeme decirle que quién sabe cómo esté su relación con el Señor, si es que hay una relación. La tercera cosa, se congrega. ¿Sabe cuál es el trabajo del diablo? Que usted no llegue. Por eso no le voy a decir todos los obstáculos que nos ponen, pero y muchas veces el problema no es el obstáculo, sino que nosotros lo agarramos como un obstáculo y entonces ya no nos congregamos. Fíjese, Saulo cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos y ¿saben lo que los discípulos le hacían? Le hacían el feo, porque no querían, no creían, mejor dicho, que fuera discípulo, porque él se dedicaba antes nomás a perseguir a cristianos y a cristianas también. Dice que trataba de juntarse con los discípulos y los discípulos le sacaban la vuelta. Ahora déjeme decirle la última cosa, el bautismo permite el contentamiento cristiano. ¿Qué pasó con el eunuco? Se dice que Felipe fue a predicar, pero también el eunuco siguió gozoso, ¿qué? Su camino. Algo había pasado en su vida y estaba muy feliz. Yo quiero decirle que el pecado va a hacer que pierdas, no tu salvación, pero sí el gozo de tu salvación. Por eso David decía, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Déjeme decirle que es la obediencia la que nos permite perseverar con gozo. Y el bautismo es un acto de obediencia, porque Jesucristo dijo que todos sus discípulos fueran bautizados, fueran enseñados a guardar las cosas que Él había mandado. ¿Por qué viene el gozo cuando te bautizas? Porque estás poniendo en primer lugar a Cristo, en lugar de ponerte tú mismo como antes lo hacías. Un pastor llegó a un pueblo ganadero, y allí pues hablaban como ganaderos, ¿verdad? Entonces, en la primera reunión, un joven fue alcanzado para Jesucristo y el domingo siguiente ese joven estaba a punto de ser bautizado. Y antes de bautizarse, él dio su testimonio y él lo hizo de esta manera. Dijo, cuando nosotros encontramos entre el ganado animales que no han sido marcados con un hierro caliente, les llamamos mostrencos. Es decir, no sabemos a quiénes pertenecen. Están vivos, pero carecen de identidad. Los marcamos para que todos sepan a quién pertenecen. Y entonces decía él, agregaba él, antes yo era mostrenco. No se sabía a quién pertenecía. Ahora pertenezco a Cristo. Cuando me bautizaron, Dios puso su marca de gozo en mí. Es decir, cuando me bautice, Dios va a poner su marca de gozo en mí. Aquel hombre estaba dando su testimonio y la visión de lo que el bautismo iba a producir por obedecer a Cristo simplemente en su vida. ¿Qué iba a poner el bautismo al ser sumergido? Una marca de gozo, como la pone en este eunuco que siguió gozoso su camino. Yo tendría unos 17 años. Terminó la escuela dominical y terminó la reunión, el culto. Y el pastor me dijo que quería hablar conmigo. La verdad es que me puse nervioso y estuve esperando ahí en una banca a que el pastor
pues despidiera a la gente. Cuando el pastor se acercó y se sentó junto a mí y empezó a hablarme, descubrí que me estaba hablando del bautismo. Es decir, un año antes yo había aceptado a Jesucristo. Lo había aceptado como mi Señor, como mi Salvador. El pastor me decía: Juanito, yo lo vi llegar a usted aquí a la iglesia. Yo lo he visto crecer. Y yo sé que usted ha aceptado a Jesucristo. Yo quiero invitarlo hoy a que se bautice. Déjeme decirle, tengo que confesar que empecé a sentir mucho miedo. Ahora, el miedo yo creo que todos a veces sentimos, pero que tenemos que superar. ¿Cuál era ese miedo? El miedo a no poder continuar. Y el pastor me siguió hablando y yo seguí resistiéndome hasta que llegó un momento en que el pastor me desarmó toda mi argumentación o negativa. El pastor me hizo una pregunta. Me dijo: Juanito, simplemente le quiero hacer una pregunta. Y la pregunta que me hizo fue la siguiente: Juanito, ¿tiene usted un gran, pero gran obstáculo para no bautizarse? Déjeme decirle que cuando el pastor me preguntó, yo tuve que reconocer que no tenía ningún obstáculo, que yo le había entregado mi vida a Jesucristo, que yo sabía los cambios que se habían producido en mi vida, que simplemente yo había crecido. Y entonces le tuve que decir al pastor: no, pastor, no tengo ningún obstáculo. Yo quiero hacerle la misma pregunta a usted. ¿Tiene usted un gran obstáculo para no bautizarse? Ahora, usted ya aceptó a Cristo, ya le ha entregado su vida a Jesús. Jesús es su Señor, Jesús es su Salvador. Usted desea seguirlo. Posiblemente el enemigo también le está inyectando miedo a veces a no seguir. Pero sí, nosotros estamos seguros de poder seguir y queremos seguir, pero el diablo nos atemoriza. Por eso le hago la pregunta: ¿usted tiene un gran obstáculo para no bautizarse? Y si usted en esta oportunidad me contesta que no, entonces yo le quiero animar para que tome la decisión hoy de bautizarse. Bueno, ya hemos escuchado, la única condición es que nosotros creamos en el Señor Jesucristo. Si es así y no te has bautizado, acércate a una iglesia local, acércate a tu iglesia y cumple esta ordenanza. Es únicamente para dar testimonio a la gente que está a tu alrededor de que tú estás haciendo de una manera simbólica lo que Dios ha hecho en tu vida. Así es que, si no tienes una iglesia local, bueno, pues en Creyendo lo Imposible te puedes acercar. Llámanos y te damos mayor información. Te damos nuestros teléfonos: 5566 9163. Te lo voy a decir despacito por si no estás viendo la pantalla en internet, para que también los apuntes y te dé tiempo de escribirlos. 5566 1876. Así que llámanos y te damos información. Si quieres llamar a lo que es la estación de radio aquí en Quiéreme 1440, el teléfono es 1035-0043. Llámanos, estamos para servirte. Así es. Y lo mejor, si quieres venir y conocernos o quieres estar con la familia espiritual de Creyendo lo Imposible, yo te quiero invitar a que vengas este próximo domingo a las 9 de la mañana, a las 10:15 o a la 1 de la tarde. Muy fácil. Zarco número 50 en la Colonia Guerrero, muy cerca del Metro Hidalgo, muy cerca del Metro Guerrero. La avenida Reforma está muy cerca, o la estación Mina del Metrobús. Y no le cambies, vamos a unos comerciales y regresamos a tu programa Creyendo lo Imposible.